Estás cargando con cosas que no te pertenecen, creencias, hábitos, pensamientos que sabotean tu paz, consumen tu energía y distorsionan tu forma de ver el mundo. No necesitas un año, ni una nueva vida, solo 30 días. En este video vas a descubrir 13 cosas que debes eliminar sin excusas ni demoras, si realmente quieres transformar tu vida desde la raíz. No hablamos de motivación pasajera, sino de una limpieza profunda basada en la filosofía estoica. Claridad, disciplina y dominio interior. Cada una de estas 13 cargas tiene un precio. Algunas te quitan el sueño, otras tu respeto propio, y muchas se han vuelto tan normales que ni siquiera las cuestionas. El estoicismo no propone escapar, propone ver con lucidez lo que te encadena y soltarlo, porque solo quien se libera de lo innecesario puede encontrar lo esencial. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Tienes 30 días. El momento de empezar es ahora. Déjame contarte una historia. Durante años, Julián vivió atrapado en la rutina. Tenía un buen empleo, estabilidad, incluso reconocimiento. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía un vacío que no sabía nombrar. Un día, frente al espejo, notó algo diferente. No eran las canas ni las arrugas. Era la mirada. Había perdido el fuego. Ese mismo día encontró un cuaderno viejo con una frase subrayada: no cargues con lo que no te pertenece. Era de Epicteto. No sabía por qué, pero esa frase lo golpeó. Decidió hacer algo radical. 30 días para soltar todo lo que le drenaba. Silenció redes, dejó de justificar lo injustificable y empezó a cuestionar cada pensamiento que lo debilitaba. No fue cómodo. Sintió miedo, rabia, culpa, pero también por primera vez en mucho tiempo sintió claridad. Al eliminar lo innecesario, lo superficial, lo tóxico, algo dentro de él despertó. Julián no cambió de ciudad ni de trabajo, cambió de actitud, y eso lo cambió todo. Aprendió que la transformación real no comienza con añadir, sino con quitar. ¿Y tú, qué vas a soltar hoy? 1. El miedo a no ser suficiente. Cada vez que dudas de tu valor, entregas tu poder. El estoicismo enseña que tu valor no depende de la opinión ajena, sino de tu virtud y coherencia interna. Nadie lo dice en voz alta, pero muchos lo sienten cada día. Ese pensamiento silencioso que aparece al mirar tu reflejo, al compararte con los demás, al intentar algo nuevo. No soy suficiente. No soy lo bastante bueno, lo bastante fuerte, lo bastante inteligente. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en tu peor enemigo. El estoicismo nos recuerda que ese miedo nace de una ilusión. Creer que tu valor está fuera de ti, que depende de tus logros, tu apariencia, tu reconocimiento social. Pero Epicteto fue claro. Si quieres ser invencible, no luches en batallas que no dependan de ti. Tu valor no está en gustarle a todos, ni en alcanzar estándares externos. Está en tu virtud, tu carácter, tus actos, tu coherencia. El miedo a no ser suficiente es una cadena invisible. Te impide tomar decisiones valientes, te hace ceder ante la crítica, te empuja a vivir una vida que no es tuya. Quieres agradar, impresionar, encajar, pero todo eso te aleja de ti. El estoico, en cambio, no busca validación, busca integridad. No se pregunta qué pensarán de mí, sino estoy actuando con virtud. La verdadera fortaleza nace cuando dejas de mendigar valor y empiezas a cultivarlo desde dentro. Imagina un árbol. No necesita que le digan que es valioso, solo crece, se fortalece en silencio, da fruto incluso cuando nadie lo aplaude. Así es la mente estoica, firme, centrada y libre de la necesidad de aprobación. ¿Cómo se vence este miedo? Con acción deliberada. Cuando haces
lo correcto aunque dudes, cuando eliges tu verdad por encima del aplauso, cuando dejas de compararte y empiezas a construirte. El estoicismo no promete una vida sin miedo, pero te enseña que puedes avanzar incluso con él, porque el miedo se reduce cuando tú te expandes. Y tú te expandes cada vez que decides ser tú, sin disfraces ni máscaras. Marco Aurelio escribió: en algún momento tienes que darte cuenta de lo que eres y dejar de buscar la aprobación de los demás. Y ese momento puede ser hoy. ¿Estás dispuesto a dejar atrás esa voz que te limita? Porque si lo haces, descubrirás una verdad poderosa. Siempre fuiste suficiente, solo que no lo sabías aún. 2. La necesidad de tener el control de todo. Insistir en controlar lo incontrolable solo genera frustración. Aprende a soltar lo externo y enfócate en lo único que dominas: tus actos y juicios. El deseo de controlar cada detalle es, en realidad, una forma encubierta de miedo. Miedo a que las cosas salgan mal, a que los demás nos decepcionen, a que la vida no siga el plan que trazamos. Pero la verdad es simple. La mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. Intentar gobernarlo en todo es como querer detener el viento con las manos. Agotador, inútil, frustrante. ¿Y qué logra el estoico frente a este caos? Acepta lo incierto, no como resignación, sino como sabiduría. Epicteto lo dejó claro en su Diatribas: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Ese principio divide el mundo en dos: lo que puedes controlar, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, y lo que nunca estará bajo tu dominio: el clima, la opinión de los demás, el pasado, la muerte, la fortuna. Quien intenta controlar lo externo vive en guerra. Cada contratiempo lo desestabiliza, cada sorpresa lo desarma, cada fallo lo destruye. El estoico, en cambio, no entrega su paz a lo que no puede dominar. Entiende que su poder está en elegir cómo responde, no en lo que sucede. La necesidad de control absoluto se disfraza de responsabilidad, pero suele esconder ansiedad. Queremos preverlo todo, anticiparlo todo, evitar cualquier dolor, y al hacerlo nos volvemos esclavos de la expectativa. Soltar no es rendirse, es liberar energía para enfocarla en lo que realmente importa: tus valores, tu conducta, tu integridad. No puedes controlar si el mundo te da lo que esperas, pero sí si tú respondes con coraje y razón. Piénsalo así: ¿cuánta energía pierdes intentando forzar lo inevitable? ¿Cuántas veces dejaste de disfrutar algo por estar preocupado por lo que podría salir mal? La libertad no está en controlar todo, sino en no necesitar hacerlo. El camino estoico no te pide indiferencia, sino discernimiento. Observa, evalúa, actúa, pero no te aferres. Sé como un navegante que ajusta sus velas al viento, sin pretender cambiar la dirección del mar. Séneca lo dijo con precisión brutal: no nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Hoy puedes dejar de pelear con la realidad y empezar a colaborar con ella. Soltar no es perder, es recuperar el control del único lugar donde siempre lo tuviste: dentro de ti. La mente es el centro de tu poder. Cada decisión te acerca a tu mejor versión o te aleja de ella. ¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla? Escribe tu respuesta y comienza el cambio. 3. Compararte constantemente con los demás. El éxito ajeno no es tu medida. El estoico no compite, progresa. Deja de mirar hacia los lados y empieza a mirar hacia adentro. No hay hábito más desgastante que medirte por la vida de los otros. Pero ahí estás tú, viendo cómo alguien logra lo que tú aún no, cómo sonríe, cómo avanza, cómo brilla. Y tú, en silencio, te preguntas por qué no eres como él, como ella. Es sutil, pero tóxico. Cada comparación te aleja de ti y te acerca a una versión falsa de lo que deberías ser.
El estoicismo te sacude con una verdad incómoda. La felicidad no se encuentra mirando hacia afuera, sino entendiendo lo que depende de ti. Compararte es olvidar tu propio camino. Es caminar mirando al costado, perdiendo el equilibrio, tropezando con piedras que ni siquiera eran tuyas. Cuando vives pendiente del progreso ajeno, tus logros se sienten pequeños y tus errores gigantes. Pero Marco Aurelio lo entendía. ¿Por qué preocuparte por la opinión de otros que ni siquiera tienen una opinión firme sobre sí mismos? Cada persona vive una historia distinta, con ritmos, batallas, virtudes y contextos únicos. Medir tu valía con una regla ajena es un acto de injusticia contigo mismo. El estoico no compite con el otro, compite con su yo de ayer. No quiere ser mejor que nadie, solo más sabio, más sereno, más justo que antes. Y es que el éxito real no es vencer a otros, es vencer tus propias pasiones, tu desorden interno, tu necesidad de validación. El estoico mira hacia adentro, donde está su verdadero campo de entrenamiento, su carácter, su templanza, su juicio. ¿Quieres compararte? Hazlo, pero con quién eras hace un mes, con cómo reaccionabas antes, con lo que tolerabas, lo que callabas, lo que soñabas. Esa es la única comparación que vale. La vida no es una carrera, es un viaje personal. Y quien está demasiado ocupado mirando lo que el otro logró, suele olvidar hacia dónde iba. Epicteto sentenció con fuerza estoica: si quieres progresar, deja de compararte y dedícate a mejorar lo que está bajo tu control. Hoy, deja de mirar hacia los lados, mira hacia adentro. Ahí es donde empieza tu verdadera transformación. 4. El rencor que llevas en silencio. Guardar rabia es beber veneno esperando que el otro sufra. El perdón para el estoico no es debilidad, es libertad. No se nota a simple vista. El rencor no grita, no corre, no hace ruido, pero se queda, se instala en el pecho, como una sombra silenciosa que pesa más cada día. Cada vez que recuerdas lo que te hicieron, cada vez que repites esa escena en tu mente, sigues atado al pasado como si el daño aún estuviera ocurriendo. El estoicismo enseña que aferrarse al rencor es un acto de autotraición. Guardar rabia es beber veneno esperando que el otro sufra. No se trata de justificar al que te hirió, sino de entender que tu paz vale más que esa herida. Mientras tú vives consumido por lo que te hicieron, el mundo sigue. Y lo que es peor, tú no avanzas. Séneca escribió: perdonar a los que nos ofenden no es debilidad, es sabiduría. Perdonar no significa olvidar ni permitir que te lastimen otra vez. Perdonar para el estoico es liberarse del poder que el pasado ejerce sobre el presente. Es decidir que ya no vas a llevar esa carga, que ya no vas a vivir desde la rabia, porque el rencor te roba energía, te distrae de tus virtudes, te convierte en prisionero de una emoción que nunca tuvo la intención de liberarte. Y ahí estás tú, cargando con ese peso, mientras quien te hirió ni lo recuerda. El perdón estoico no es un acto emocional, es una decisión racional. Es mirar ese dolor y decir: no voy a dejar que esto me defina. Es usar la herida como un maestro, no como una cadena. Pregúntate, ¿qué estás evitando soltar? ¿Cuánto tiempo llevas guardando ese fuego dentro? El perdón no es para quien te ofendió, es para ti, para que puedas seguir tu camino sin arrastrar cenizas. Marco Aurelio lo resumió con claridad serena: la mejor venganza es no ser como tu agresor. Cuando perdonas, no olvidas el hecho, trasciendes la emoción, recuperas el control. Y ahí, justo ahí, es donde el estoico encuentra su fuerza, no en castigar al otro, sino en dejar de castigarse a sí mismo. Hoy, elige soltar, no por debilidad,
sino porque mereces vivir sin veneno. Tu mente es como un músculo, se fortalece con cada elección que haces. ¿Qué paso darás hoy para que crezca? Escribe tu compromiso y da el primer paso hacia tu transformación. 5. El ruido constante de la aprobación social. Likes, validación, aplausos, nada de eso construye carácter. El sabio actúa bien, incluso cuando nadie lo ve. Publicas, esperas, miras la pantalla. ¿Cuántos likes? ¿Quién comentó? ¿Quién te vio? Y si no hay respuesta, te invade el silencio más incómodo, el de no ser validado. El ruido de la aprobación social no viene de afuera, sino de esa necesidad interna de ser visto, aplaudido, reconocido. Pero, ¿cuánto de ti depende de eso? El estoicismo te recuerda algo incómodo. Cuanto más dependes de la opinión ajena, más te alejas de ti mismo. No es un problema publicar, compartir o disfrutar del reconocimiento. El problema nace cuando tu valor fluctúa según la reacción de los demás. Cuando tu ánimo sube y baja como una notificación, Epicteto decía: si quieres ser libre, deja de preocuparte por lo que otros piensen de ti. El sabio no actúa para ser visto, actúa bien aunque nadie esté mirando, porque sabe que su virtud no necesita testigos. Sabe que su carácter se construye en la intimidad, en los momentos donde nadie aplaude, pero uno elige lo correcto. Vivimos en una época donde el valor parece medirse en números, seguidores, vistas, comentarios. Pero el estoico no entra en ese juego. Él mide su progreso por su coherencia, no por su popularidad, por la paz que siente al acostarse, no por el eco que recibe al hablar. ¿Y si hoy te propusieras actuar bien sin decirlo? Hacer lo correcto aunque nadie lo note. Eso es verdadera fuerza interior, porque si necesitas el aplauso para actuar con virtud, no estás siendo virtuoso. Estás negociando tu esencia por aprobación. La validación externa es volátil. Hoy te celebran, mañana te olvidan, pero la integridad esa permanece. Es tuya, silenciosa, firme. Y cuando aprendes a vivir guiado por tus principios y no por los likes, encuentras algo que ninguna red social puede ofrecerte: libertad. Marco Aurelio lo escribió con serenidad estoica. La mejor forma de defender tu dignidad es vivir como si ya la tuvieras. Haz lo correcto, no por fama, no por aprobación. Hazlo porque es lo que haría tu mejor versión. 6. La adicción a la comodidad. Evitar el esfuerzo te debilita. El camino estoico abraza el desafío como herramienta de fortalecimiento del alma. La comodidad no suena mal, es cálida, conocida, segura. Pero cuando se convierte en adicción, se transforma en una jaula dorada. No se ve peligrosa, hasta que necesitas correr y tus piernas ya no responden. Hasta que la vida te exige firmeza y tú solo sabes ceder. El estoicismo enseña que evitar el esfuerzo es evitar el crecimiento. El alma, como el cuerpo, se fortalece con resistencia. Si todo lo haces para evitar el dolor, el esfuerzo, el reto, también evitas convertirte en quien puedes llegar a ser. Séneca advirtió: demasiado descanso nos vuelve blandos. Y tenía razón. La comodidad crónica no solo debilita el cuerpo, debilita la voluntad. Cada vez que eliges el atajo, renuncias a forjar el carácter. Cada vez que postergas lo incómodo, alimentas el miedo y la dependencia. El estoico no busca el sufrimiento por orgullo, sino porque sabe que el desafío es la herramienta del alma. El frío, el cansancio, el rechazo, el esfuerzo, todo eso moldea. Lo que no cuesta, no transforma. Y lo que no transforma, no te prepara para el mundo real. Vivimos en una época de gratificación instantánea. Comida rápida, entretenimiento sin pausa, respuestas inmediatas. Pero cuanto más evitas la incomodidad, más frágil te vuelves frente a ella. Y la vida, tarde o temprano, prueba tu temple.
Entrena la incomodidad. Levántate más temprano. Termina lo que empiezas. Enfrenta lo que evitas. Habla cuando es difícil. Renuncia a lo fácil cuando lo correcto exige más. No lo hagas por castigo. Hazlo por respeto a ti, porque sabes que cada pequeño esfuerzo que asumes voluntariamente te fortalece. Epicteto lo expresó con claridad. Ningún gran logro se alcanza sin disciplina. Hoy, elige lo que cuesta. No porque sea difícil, sino porque es necesario. La comodidad constante es una ilusión de seguridad. El coraje estoico, en cambio, te prepara para todo lo que la vida traiga. 7. La opinión que tienes de ti basada en fracasos pasados. No eres tus errores, eres lo que eliges hacer con ellos. El pasado no dicta tu destino si tomas el control hoy. Has caído, has fallado, te equivocaste, quizás más de una vez, y desde entonces arrastras una sombra que susurra cada día. No eres suficiente. Esa voz que se instaló en tu mente no vino de tus errores, vino de cómo los interpretaste, pero el estoicismo enseña algo liberador. No eres lo que hiciste ayer, sino lo que eliges hacer hoy. El pasado, por doloroso que sea, ya no tiene poder si tú decides dejar de alimentarlo. Marco Aurelio escribió: el pasado y el futuro no nos pertenecen, solo el presente es nuestro. Y esa es la clave. Si vives atado a lo que hiciste, nunca serás libre para convertirte en lo que puedes ser. Muchos arrastran una identidad construida sobre fracasos. Se llaman a sí mismos débiles, inconstantes, insuficientes. Pero esas etiquetas no son verdades, son juicios, muchas veces injustos, que te lanzaste cuando más dolías. El estoico no se define por la caída, sino por cómo se levanta. Pregúntate, ¿qué aprendiste de lo que viviste? ¿Quién eres ahora después de ese tropiezo? Porque el error no te destruye, te revela. Y si lo enfrentas con sabiduría, te transforma. Séneca decía: incluso el error puede convertirse en camino si lo usas con razón. Entonces, deja de mirar tus cicatrices como manchas. Míralas como mapas. Cada una te cuenta una historia de lucha, de superación, de decisiones. No fuiste perfecto, nadie lo es, pero sigues aquí. Y eso ya dice mucho más que cualquier fracaso. Reescribe tu relato interno. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. No eres tus errores pasados, eres la voluntad que tienes ahora de ser mejor. Y eso, para el estoico, es virtud en acción. Tú decides si tus fallos te definen o te impulsan. La mente se entrena con acciones, no con palabras. ¿Qué cambio implementarás hoy para hacerla más fuerte? Escribe tu respuesta y toma las riendas de tu crecimiento. 8. Las excusas que justifican tu inacción. No tengo tiempo, no estoy listo, más adelante. Todas esas frases solo esconden miedo, y el miedo se supera con acción. No tengo tiempo, no estoy preparado, lo haré cuando las cosas mejoren. ¿Te suenan familiares? Son frases disfrazadas de lógica, pero nacen del miedo. Miedo al error, al juicio, al cambio. Y el problema no es tener miedo, el problema es esconderte detrás de él. Para los estoicos, la inacción no es neutral. Es una decisión que erosiona tu poder interno. Cada excusa es una cadena invisible que tú mismo te colocas. Porque cuando dices no puedo, en realidad estás diciendo no quiero asumir el costo. Y como bien señaló Marco Aurelio, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La urgencia está en ti. Los estoicos entendían que aplazar la acción debilita el alma, porque lo que no enfrentas hoy vuelve mañana, más grande y con más peso. La vida se transforma con movimiento, no con explicaciones. La acción imperfecta es superior a la excusa perfecta.
Y lo más peligroso de las excusas es que son cómodas. Te hacen sentir seguro, incluso sabiendo que estás estancado. No es culpa mía, es que no tengo tiempo. No fracaso, solo estoy esperando el momento ideal. Pero ese momento ideal casi nunca llega, porque no existe. La verdad es que nunca te vas a sentir 100% listo. La claridad no llega antes de actuar, llega mientras actúas. El estoicismo te invita a mirar de frente tus excusas y preguntarte, ¿estoy protegiendo mi paz? ¿O estoy huyendo de mi crecimiento? Cambia el no puedo por un voy a intentarlo. Cambia el más adelante por un hoy empiezo. Porque actuar no es ausencia de miedo, es el dominio del miedo. Epicteto lo resumía así. Primero dite a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Eso requiere coraje, no coraje de guerrero, sino el coraje de hacer lo que sabes que es correcto. Aunque nadie te aplauda, las excusas seguirán apareciendo. Tu tarea no es eliminarlas por completo, sino elegir no obedecerlas. Porque cada día que pospones, refuerzas el hábito de no avanzar. Y cada día que actúas, aunque sea un paso, estás reescribiendo tu historia. 9. La impaciencia con tu proceso. Querer resultados inmediatos solo demuestra falta de profundidad. La transformación real es silenciosa y constante. Quieres cambiar tu vida y lo quieres ahora. Resultados visibles, recompensas rápidas, una transformación inmediata. Pero esa urgencia, esa ansiedad por ver frutos antes de sembrar bien, es una trampa. La impaciencia no es fuerza, es miedo disfrazado de velocidad. En el estoicismo, el proceso es más importante que el resultado, porque lo que importa no es lo que consigues, sino en quién te conviertes al avanzar. Epicteto decía, ninguna cosa grande se crea de repente, incluso la uva necesita tiempo para convertirse en vino. Y sin embargo, vivimos comparándonos con los avances de otros, exigiéndonos frutos sin raíces, castigándonos por no estar más lejos. Pero la verdad es que la transformación real no hace ruido, es silenciosa, es diaria y es invisible al ojo impaciente. El estoico entiende que el cambio verdadero no es lineal. Habrá días de retroceso, de estancamiento, de duda. Pero también habrá pequeñas victorias que no se ven desde fuera. Cuando eliges no reaccionar, cuando mantienes tu disciplina sin testigos, cuando resistes la tentación de rendirte. La impaciencia te empuja a abandonar justo antes del avance. Te convence de que no estás progresando, cuando en realidad estás fortaleciéndote desde adentro. Porque crecer no siempre se nota, pero se siente. Se siente en tu calma ante el caos, en tu capacidad de esperar sin desesperarte, en tu poder para seguir incluso cuando no hay aplausos. Séneca escribió, nada, a excepción del tiempo, pertenece a los hombres. Y sin embargo somos esclavos de la prisa, pero la prisa mata el propósito. La paciencia lo cultiva. Cuando aceptas tu ritmo, te liberas de la comparación. Cuando respetas tu proceso, cultivas carácter. Y cuando entiendes que cada día cuenta, aunque no se note, es ahí donde empieza la verdadera transformación. Así que deja de exigir resultados instantáneos. Empieza a valorar cada paso, cada repetición, cada elección silenciosa que fortalece tu alma. Porque quien domina la paciencia, domina su destino. 10. El hábito de reaccionar sin pensar. Cada impulso no controlado es una oportunidad perdida de sabiduría. El estoico responde, no reacciona. ¿Te ha pasado que después de decir algo por impulso te arrepientes? Que tu enojo, tu miedo o tu orgullo hablaron por ti. Y luego el silencio pesa más que tus palabras. Eso no es fuerza, es esclavitud.
Es vivir dominado por lo externo, por tus emociones más primitivas, por la tiranía del momento. El estoicismo enseña algo simple, pero poderoso. No controlas lo que sucede, pero sí cómo respondes. Reaccionar sin pensar es ceder tu poder, es entregar tu paz al ruido, tu equilibrio a la provocación, tu dignidad a una emoción pasajera. Marco Aurelio lo entendía mejor que nadie, aun siendo emperador. La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Y esa diferencia no viene del orgullo, sino del dominio propio, porque el sabio no se deja arrastrar, el sabio elige, el sabio respira. Cada vez que respondes con sabiduría, en lugar de reaccionar con rabia, te estás entrenando, estás fortaleciendo tu temple, tu carácter, tu espíritu, no para reprimirte, sino para gobernarte. Un impulso no controlado puede destruir una relación. Un gesto impulsivo puede arruinar años de trabajo. Un comentario en caliente puede cerrar puertas que nunca volverán a abrirse. Pero una pausa, un simple momento de reflexión, puede cambiarlo todo. Respirar antes de hablar, observar antes de actuar, preguntarte, ¿esto me acerca a quien quiero ser? Porque el estoico no busca tener razón, busca tener paz. No busca aplausos, busca coherencia. Y en esa pausa, entre estímulo y respuesta, nace la libertad. Séneca decía, ninguna persona tiene el poder de hacerte daño sin tu consentimiento. Y al reaccionar sin pensar, es justo eso lo que haces. Entregas ese consentimiento. Cada día te da decenas de oportunidades para entrenar esta virtud. Cuando alguien te provoca, cuando algo te frustra, cuando sientes ganas de estallar, ahí está tu campo de batalla. No se trata de reprimir, se trata de responder desde la razón, no desde el caos, de actuar desde la intención, no desde el instinto. El estoico no es frío, es firme, no es indiferente, es dueño de sí. Y tú también, puedes serlo, pero solo si abandonas el viejo hábito de reaccionar por impulso y comienzas a cultivar el arte de responder con sabiduría. Cada pensamiento y decisión afecta tu fortaleza mental. ¿Qué harás hoy para hacerla más sólida? Escribe tu respuesta y comienza a entrenar tu mente para el éxito. 11. La creencia de que el dolor es injusto. El dolor no es castigo. Es maestro. Aprender a convivir con él te hace invencible. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto? Estas son preguntas que todos hemos hecho cuando el dolor golpea. Y en esos momentos oscuros es fácil pensar que la vida te castiga, que el universo te ha fallado, que todo es una gran injusticia. Pero para el estoico, el dolor no es un enemigo, es un maestro. El dolor es algo que nos instruye. Epicteto sufrimiento no llega para arruinarte, llega para revelarte, para mostrarte de qué estás hecho, para enseñarte lo que realmente importa, para obligarte a soltar lo que no necesitas. Quien nunca ha sufrido, nunca ha profundizado. El dolor rasga, sí, pero también limpia, corta, pero también despierta. La filosofía estoica no niega el dolor, no lo endulza ni lo evita, lo encara, lo abraza como una parte natural e inevitable de la vida humana. Marco Aurelio, que perdió hijos, amigos y enfrentó traiciones en su propio círculo, lo entendía. ¿Es esto soportable? Entonces, sopórtalo. No te lamentes, nada hay más humano. En Tilsel. El problema no es el dolor, es la resistencia a él, es el juicio que añadimos. Esto no debería estar pasando. Pero ¿quién dijo que el camino iba a ser fácil? ¿Dónde está escrito que todo tiene que salir como tú esperas? Cada desafío es una prueba, cada herida, una lección, cada caída, una oportunidad para levantarte con más claridad y propósito. El dolor bien entendido te fortalece, te vuelve más compasivo, más presente,
más humilde y, sobre todo, más libre. Porque ya no dependes de que todo esté bien para estar bien. Aprendes a encontrar serenidad en medio del caos, a mantenerte firme cuando todo tiembla. No se trata de buscar el dolor, pero sí de dejar de huir de él. Séneca lo escribió con crudeza y verdad. El que teme el dolor ya está sufriendo. Hoy la invitación no es a negar tu dolor ni a esconderlo. Es a mirarlo de frente, a escucharlo sin juzgar, a aprender de él sin victimismo. Porque el dolor no es el final, es el comienzo de una nueva versión de ti, más consciente, más fuerte, más sabio. 12. La mentalidad de víctima. Mientras culpes al mundo, te niegas a crecer. El estoicismo te obliga a asumir radical responsabilidad de tu vida. Todo empieza con una historia. No tuve las mismas oportunidades. La vida ha sido injusta. Conmigo. Siempre me pasa lo peor. Y sí, quizás todo eso sea cierto. Quizás no hayas elegido tu infancia, tus heridas, las pérdidas, ni las traiciones. Pero quedarte ahí, en ese lugar de constante queja y resignación, es renunciar a tu poder. El estoico lo entiende sin rodeos. El dolor puede no ser tu culpa, pero tu respuesta siempre es tu responsabilidad. Epicteto, nacido esclavo y maltratado, físicamente dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. La mentalidad de víctima te encierra, te convence de que el cambio depende de otros. Te roba la energía que podrías estar usando para reconstruirte. La víctima no actúa, espera, no enfrenta, culpa, no transforma, se lamenta. Y el problema no es caer, todos caemos. El problema es construir tu identidad desde el dolor y quedarte a vivir ahí. Marco Aurelio lo escribió con una fuerza tranquila. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y eso está en tu poder cambiarlo. Tomar responsabilidad radical no es negar tus heridas, es decidir que ellas no van a definir tus próximos pasos. Es mirar tu historia con compasión, pero no usarla como excusa para no avanzar. La víctima pregunta: ¿por qué me pasa esto? El sabio pregunta: ¿qué puedo hacer con esto? Ahí está la diferencia, ahí está el quiebre, ahí comienza la libertad. No necesitas que el mundo sea justo, necesitas ser justo contigo mismo, y eso empieza el día que asumes las riendas, sin culpar, sin esperar, sin arrastrar tu pasado como cadena. El estoicismo no te promete una vida sin golpes, te ofrece algo más valioso: la capacidad de mantenerte firme, de responder con virtud, de ser causa, no consecuencia. Porque mientras sigas señalando culpables, seguirás cediendo el control. Y cuando asumes tu parte, dejas de ser una víctima y te conviertes en autor. 13. La ilusión de que mañana es el momento ideal. Esperar el día perfecto es posponer tu vida. El momento para empezar a soltar, cambiar y transformar es hoy. Siempre parece que hay tiempo para empezar, para cambiar, para dejar ir lo que ya pesa, para tener coraje, y en esa espera se va la vida. Decimos mañana empiezo, como si el mañana fuera una promesa garantizada, pero el estoicismo, brutalmente honesto, te recuerda que cada mañana que llega es un regalo, no una obligación del universo. Séneca lo advirtió con claridad: mientras postergamos, la vida se va. ¿Y qué estás esperando exactamente? ¿El momento ideal? ¿Que no duela? ¿Que todo esté claro? Ese día no existe. No habrá un mañana donde el miedo desaparezca por sí solo, ni una señal mágica que te diga cuándo es hora de empezar a soltar lo que te frena. El estoico no espera, actúa, porque sabe que la única cosa que realmente posee es el presente. Lo que pasó ya no existe. Lo que vendrá no se puede controlar.
Marco Aurelio lo escribió como una advertencia amorosa. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. La urgencia está en ti. ¿Te das cuenta? Esperar el momento perfecto es solo una excusa sofisticada del miedo. Es una forma elegante de procrastinar tu transformación. Y cada excusa tiene un precio. Tiempo perdido, oportunidades no vividas, versiones de ti mismo que nunca llegarás a conocer. Hoy es incómodo, hoy es incierto, pero hoy es real. Si hay algo que necesitas dejar, empieza hoy. Si hay algo que quieres construir, da el primer paso. Si hay una conversación pendiente, no la sigas aplazando. No esperes a tener valor. Actúa y el valor vendrá. No, necesitas estar listo. Necesitas estar dispuesto. El mundo no se detiene. La vida no hace pausas para que tú decidas. Y si tú no eliges tu camino, el tiempo lo elegirá por ti. Por eso el estoico se mueve ahora, porque entiende que postergar es morir en pequeñas dosis. La vida no espera, y tú no deberías hacerlo tampoco. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Quizá estás por cerrar este video y seguir con tu día. Pero antes, hazte esta pregunta. ¿Y si estos 30 días fueran la oportunidad de reiniciar tu vida desde adentro? No necesitas transformar todo de una vez, solo necesitas comenzar. Una sola decisión consciente, un solo hábito que decides soltar hoy. Eso basta para que el cambio empiece a moverse. La filosofía estoica no promete milagros, pero sí te ofrece claridad. Te enseña que soltar no es perder, es ganar libertad, que actuar con virtud es más importante que esperar aprobación. Y que la vida no se aplaza, se vive ahora, así que no te detengas aquí. Suscríbete si este contenido resonó contigo. Es solo el comienzo de un camino más firme, más sabio, más tuyo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 13 cosas vas a soltar primero? Quiero leerte. Quiero que esto sea un espacio de decisión, no de aplazo. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas. Están aquí para ayudarte a sostener este cambio. Nos vemos ahí.